Ya, ahora sí, ya estamos al aire. Así que buenas noches a todos, a todas las que se van a ir conectando a través de la página Facebook. El día de hoy tenemos una entrevista muy informativa y también con una súper mujer, una profesional y sobre todo una investigadora que ha dedicado su vida a tanto a su parte profesional como también a conocer más acerca de María Magdalena, una de las, si no es la más grande referente del tema de María Magdalena. El día de hoy tenemos a Marisa Ventura. ¿Cómo estás, Marisa? Hola Patricia, ¿cómo estás? Preciosa, muy contenta, feliz, distendida, relajada para que podamos charlar y traer la luz de María Magdalena un poquito más, que nos siga iluminando y que nos vaya acompañando en nuestro camino. Así que encantada de estar hoy acá con vos. Y bueno, yo igual más que, ay, ¿cuál es la palabra? Emocionada Qué linda. de que hayas aceptado esta entrevista. En serio, yo a Marisa, justo le estábamos hablando un poquito antes, desde este año que fue la pandemia, vi el crecimiento de Marisa, la seguí en casi todas las entrevistas que hizo y Qué hace. linda. Uy, estarás Entonces, cansada de escucharme. Dirás, basta esta mujer que no hable más. no, a mí me encanta escucharte. Soy tu fan secreta. Qué Entonces, linda, ahorita gracias, me revelo. gracias. ¿Y Hermosa. cómo revelaste el camino de María Magdalena y la verdad de María Magdalena? Y bueno, antes de que empecemos la entrevista, cuéntanos acerca de tu trayectoria, porque bueno, Ujú. para todos los que no saben, Marisa estuvo 25 años con una farmacéutica, estudió en Harvard y de ahí dio todo un cambio de vida para poder dar el conocimiento de María Magdalena. Así que bueno, ¿quién mejor que tú para que cuentes tu trayectoria? Bueno, te cuento, es como vos bien decís, yo estuve más de 25 años en la industria farmacéutica, en la vida corporativa, una vida en la que, bueno, aprendí, tuve muchísimos aprendizajes en ese camino, porque entré 25 años es mucho tiempo en una vida, y entonces fui desarrollándome, teniendo distintos tipos de roles, como vos decías, también roles de liderazgo. Y llegó un momento en el cual, bueno, como siempre de chica me gustó mucho la historia, siempre fui muy curiosa por leer y amaba a los reyes de Francia y yo soñaba con las reinas, las princesas y siempre quería saber la historia y particularmente me gustaba mucho la historia de las reinas de Francia. Vaya uno a saber por qué, pero creo que tiene que ver con que la primera vez que fui al Palacio de Versalles, en las afueras de París, yo tendría 11 años. Claro, yo era chiquita y llegar a Versalles y ver todo eso a mí me causó una fascinación y yo decía, bueno, yo me sentía María Antonieta andando por los pasillos del Palacio de Versalles. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a estudiar y a leer mucho. Luego desarrollé toda mi carrera laboral y nunca perdí, aunque tuve una vida laboral muy intensa, en el medio fui mamá, nunca dejé de leer, siempre mantuve un espacio mío para leer, para conectarme con lo que me hacía feliz, que básicamente era, además de mi familia y de mi trabajo y todo, pero era la lectura, porque yo sentía que era curiosa, necesitaba algunas respuestas. Quería siempre conocer más. Y bueno, eso hizo que a lo largo de toda mi carrera laboral yo siguiera estudiando mucho, viajando a los lugares donde vivió María Magdalena, conectándome con otras personas que tenían mucha información, información que a mí me sorprendía, porque a medida que uno va investigando, vas haciendo revelaciones que por ahí en tu vida no las sabías, o no estudiabas, o no leías determinada cosa. Entonces, bueno, es como que una información me fue llevando a la otra y a la otra, hasta que me pasó que un día, después de, yo te puedo decir, tal vez ya bastante, más de 15 años, de investigar la vida de María Magdalena, un día dije, bueno, tengo que hacer algo con todo lo que me pasa y le quiero dar espacio en mi vida a la espiritualidad. Entonces, cuando vos recién mencionabas que estuve en Harvard, yo estudié en la Universidad de Miami, pero yo estudiaba temas
ahí inherentes a la vida corporativa. En Harvard estudié finanzas, estudiaba muchos recursos humanos, tuve a cargo por casi 2 años el área de diversidad e inclusión. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que es la inclusión, armar grupos de trabajo diversos. Entonces, bueno, es como que todo a mí me iba llevando, el camino me fue guiando, hasta que hace 3 años dejé esa vida corporativa, empecé a escribir el libro, contando lo poquito que yo tenía para poner, como me decía una amiga, mira Marisa, lo poquito que vos sientas, ponelo en el universo, compartilo. No importa si vas a hacer un libro grande o un libro chiquito, que la persona que lo lea se pueda conmover y aunque sea una palabra, una oración, que de lo que vos hayas escrito le resuene o le sirva como un disparador, ya va a ser suficiente. Y como vos decís, este año para mí fue un crecimiento muy grande de poder llevar la luz de María Magdalena y bueno, y su verdadera historia. Con lo cual lo mío es gratitud, gratitud porque ella es la que me va guiando en el camino cada día. Y Marisa, digamos, tú has tenido bueno, como estabas contando, de saber los reyes de Francia, también siempre leyendo, ¿en qué momento te diste cuenta que era María Magdalena el camino? De todo lo que podías, digamos, escribir, investigar, ¿en qué momento fue ella? Qué buena pregunta. Mira, no sé si lo tengo claro, porque yo siento que María Magdalena siempre estuvo, ella fue como un personaje natural. Mira, yo estudié en una escuela de monjas, de Mm. francesas, de casualidad, pero hermanas. Y si bien tuve una formación católica, por supuesto, en la escuela de hermanas, después estuve en una universidad también, tuve 5 años teología, pero María Magdalena siempre fue una mujer que para mí fue una mujer cercana, una mujer que para mí siempre fue admirable, fue como una mujer magnífica. Nunca creí lo de que era una prostituta, nunca. Por eso también siento que parte de mi misión es sacarla de ese rótulo tan injusto que le han puesto. Entonces, ¿cuándo sentí que era ella? No sé, eso sí que hace muchos años y no podría decir, mira, un momento preciso, pero sí sé que me empezaron a pasar cosas con María Magdalena. Yo cuando escribí mi libro, lo primero que pongo es que llevo mi vida buscándola y encontrándola. Y creo que fue una búsqueda y un encuentro mutuo, porque siento que a veces, sin que yo hiciera nada, me pasaron cosas en mi vida donde ella se me aparecía, ya fuera en un libro, ya fuera en un símbolo, mismo, hasta, no sé, el otro día contaba una anécdota en un restaurante que fui con mi hijo y había una única imagen religiosa y la imagen que había era una imagen de María Magdalena. Entonces es como que ella se me fue acercando y yo la fui encontrando y le fui dando lugar en mi vida. Y bueno, hasta que sí, un día hasta mi familia decía, pero ¿qué le pasa a esta chica que de lo único que habla y lo único que lee es de María Magdalena? Entonces yo fui como magdalenizando a todas mis amistades y a toda mi familia. Pero evidentemente sí, hubo un momento en el cual fue claramente, con mucha claridad, supe que era ella, no otra, ella. Y casi que ella abarca todo mi estudio, todo lo que sí, por supuesto, está como orbitando alrededor de María Magdalena, desde Jesús, los apóstoles, su vida post-crucifixión, pero como que ella es como si fuera el sol que ilumina y entonces ella es como ese sol, ese centro y de ahí yo después parto hacia otros caminos, pero que me los va marcando ella, en definitiva. Y bueno, tenemos la creencia o lo que nos han metido, porque yo también he estado en un colegio católico y obviamente nunca mencionaban a María Magdalena más que en, en lo de prostituta. Eh, y bueno, ¿cuál es su verdadera historia, Marisa? Para las personas que quizás solo tienen esa referencia de María Magdalena y no han podido tener el acceso a otra información o a cuestionarse eso Exacto. que nos han implantado ahí en la fe católica o bueno, lo que nos han dado ahí en todas
en todos los sermones que nos daban siempre. Sí. Bueno, siempre a María Magdalena se la reconoce por tres características fundamentales. Primero, por ser una discípula muy cercana a Jesús, por ser la cabeza del grupo de mujeres que seguían a Jesús, que sabemos que era un grupo muy importante, por ser testigo de la crucifixión, por estar al pie de la cruz hasta el último momento con Jesús. María Magdalena no se escapó, no se escondió, no tuvo miedo. Ella fue una mujer valiente y fuerte que junto a la Virgen María se quedaron al pie de la cruz todo el tiempo con Jesús, mientras el resto de los apóstoles estaban ocultos porque tenían miedo a ser crucificados, a ser torturados. Entonces, María Magdalena, además de ser la líder del grupo de mujeres seguidoras de Jesús y de estar a los pies de la crucifixión, fue la digna elegida por Jesús para hacer su primera aparición pública en la resurrección. Él la elige a María Magdalena y ella estaba, tal vez sin quererlo, pero ella estaba esperando en el sepulcro cuando va a buscar el cuerpo de Jesús, tal vez esperando este milagro que ocurre y que Jesús la elige a ella. Él vuelve a María Magdalena para hacerse presente luego de la crucifixión. Entonces, es lo que aprendemos siempre, lo que leemos en los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos no echan mucha luz a la vida de María Magdalena, más que estos episodios y algún pasaje perdido, como llamo yo, en el caso de Lucas, donde Lucas habla que a María Magdalena Jesús le quita 7 demonios. Es la única referencia que hay de algo raro, si se quiere, porque el único que lo menciona es Lucas, nunca más se vuelve a hablar en la Biblia, no se sabe a qué se refería Lucas con los 7 demonios. Por otro lado, siempre aclaro que Lucas no conoció a Jesús en vida, sino que Lucas era seguidor de San Pablo, y San Pablo tampoco conoció a Jesús en vida. Entonces, fueron escribiendo por cosas que iban diciendo otras personas. Entonces, lo único que encontramos de María Magdalena con respecto a alguna situación de pecado que solamente hace referencia es Lucas con los 7 demonios. Entonces, de dónde surge que María Magdalena es prostituta? Porque no está escrito en ningún evangelio. No hay un solo evangelio que la nombre ni prostituta, ni penitente, ni pecadora. Entonces, esto surge en el año 597 en una homilía del Papa Gregorio Magno, en el cual en su homilía número 33, ¿el qué hace? Él unifica bajo el nombre de María Magdalena Ya a volví. otras dos mujeres. Se lo había cortado un ratito, entonces. Ujú. Ah, ¿se cortó la transmisión? Ah, yo seguí hablando. Marisa, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Te escucho y te veo bien. Sino que parece que aquí la señal se está poniendo un poco lenta, Ujú. pero a ver, vamos a ver. ¿A mí me escuchan? ¿Alguien puede escribir? Yo estoy viendo acá, perdón. Estoy viendo. Ah, ¿a mí se me escucha bien? Acá Ani dice que sí. A ver. Ah, ok, ok. ¿Sigo hablando entonces? A ver si ustedes me dicen si me están escuchando. Sigo, Fanny, ok. Gracias, ahora me di cuenta. Perfecto. Bueno, entonces les sigo contando. A ver, ahí vuelve Patricia. Ahora sí. Bueno, No yo sé si sigo me hablando y pueden cuando ver, vuelvo. si me Sí, sí, pueden ver o me pueden escuchar. acá en el Marisa, ¿me chat escuchas? te escucho y la gente me dice que a mí me siguen escuchando. Yo iba a seguir Ya, hablando. sí, ya. Sí, sí, sí. Sigo entonces. Bárbaro, sí.
Bueno, gracias, gracias, gracias. Entonces, bueno, sigo, les estaba contando. Entonces, ¿de dónde surge que María Magdalena fue prostituta? Ya, entonces, Esto, síguenos contando acerca de María Magdalena, Marisa. bárbaro. Entonces, Sino bueno, que como estoy en la montaña, aquí está medio la señal. perfecto, yo sigo contando entonces. Entonces, bueno, fue en el año 597 el Papa Gregorio Magno que en una homilía, conocida como la homilía número 33, el que hace, él unifica bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres. A la pecadora que limpia los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, y a María de Betania. Y él decide unificar a estas tres mujeres. Entonces, a partir de ahí es el Papa Gregorio Magno quien pone a María Magdalena de rodillas, quien la transforma en prostituta, la transforma en penitencia, y a partir de ahí a María Magdalena este mote de prostituta le va a quedar marcado a lo largo de todos los siglos. Además del Papa Gregorio Magno, también el arte toma esto al pie de la letra. Entonces empiezan a aparecer representaciones de María Magdalena semidesnuda, rezando en la gruta, también María Magdalena a los pies de la cruz. Pero habitualmente este mote de prostituta, de pecadora, de penitente, le va a quedar por muchísimos años. Como les decía, no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena fue pecadora, fue prostituta ni penitente. ¿Y por qué el Papa Gregorio Magno hace esto? ¿Qué es lo que motiva a él a poner a María Magdalena de rodillas de esta manera? Bueno, hasta el siglo IV de nuestra era, María Magdalena era muy venerada. Hay muchos investigadores que llegan a la conclusión que en los primeros siglos de nuestra era, María Magdalena era considerada la cabeza del cristianismo, la fundadora del cristianismo. ¿Por qué? Porque fue la digna testigo, fue la elegida por Jesús para aparecerse en la resurrección. Él la elige a María Magdalena. Y si esto no hubiera sido cierto, ya con todo lo que se nos ocultó, esto también se hubiera ocultado, pero no se pudo ocultar que Jesús se le apareció a ella primero, porque los acontecimientos hablaron por sí solos, porque hay mucha cantidad de registros históricos, están en los evangelios escritos, en los canónicos. Entonces, eso evidentemente no se pudo borrar. Con lo cual, María Magdalena tenía una gran veneración hasta el siglo IV. Entonces, ¿qué pasaba con la veneración tan enorme a María Magdalena? Pasaba que ella opacaba a Pedro, cuando supuestamente Pedro era el descendiente natural, quien iba a seguir siendo la cabeza de este cristianismo, este movimiento que surge a partir de la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces, a partir de acá es que la iglesia necesita acallar la voz de María Magdalena y ponerla en La este historia lugar cambió de completamente de opción. prostituta y Bueno, vamos a de ver. penitente. Pueden verme si me escuchan, sino que estoy en la montaña y hay tormentas. Te Vamos a escucho, te ver. escucho. Te escucho, te escucho. Patricia, ¿vos me escuchás? A ver. ¿Me escuchan? ¿A mí se me escucha? Bárbaro. Eh, Patricia, ¿querés que... ¿Me escuchás, Patricia? Ay, pobre. Bárbaro. Ahí veo que me escuchan. Fenómeno. Bueno, yo seguiría hablando, contándoles hasta que la Lo recuperemos digo, a Patricia. Bueno, entonces voy a contarles entonces esto que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuál fue la motivación de este papa?
para bajar y acallar a María Magdalena, que María Magdalena tenía mucha veneración. Y por otro lado, sabemos que después de la crucifixión de Jesús, al igual que el resto de los apóstoles, todos tuvieron que escaparse, porque el Imperio Romano seguía buscándolos para matarlos a todos. Entonces, Patricia, ¿ahí me escuchás? Ay, me da no sé qué seguir hablando y que ella no me escucha. Bueno, entonces María Magdalena, luego de la crucifixión, se va al sur de Francia. Ella llega a las costas, a Marsella, en el sur de Francia, no llega sola, ella llega con sus hermanos Marta y Lázaro, llega con Sidonio, el hombre ciego a quien Jesús le devuelve la visión, con José de Arimatea, el hermano de la Virgen María, y otros seguidores de Jesús. Ella ahí despliega todo su ministerio, el sur de Francia le va a dar la bienvenida, pero allí ella va a continuar su vida, va a desplegar todo su bello ministerio y allí también va a terminar sus días. Entonces, el sur de Francia desplegó una gran veneración hacia María Magdalena y las peregrinaciones hasta el día de hoy, les puedo decir que donde hoy en un pueblito muy pequeño que se llama La Saint-Baume o el Santo Bálsamo, ahí se conservan los restos de María Magdalena. La tumba de María Magdalena ahí es considerada la tercer tumba en importancia del cristianismo. La primera, por supuesto, es el Santo Sepulcro en Jerusalén, la segunda es en San Pedro, la de San Pedro en el Vaticano, y la tercera tumba en importancia para todo el cristianismo es la de María Magdalena en la Saint-Baume, en el sur de Francia. Entonces, como era tal la veneración que María Magdalena tenía, y además en esa época circulaban entre los que se consideraban los primeros cristianos los textos que conocemos como apócrifos, la Iglesia tuvo, por un lado, que ocultar los evangelios apócrifos. ¿Y qué evangelios eran estos? El de María Magdalena, el de Felipe, el evangelio de Tomás, otro texto que se llama Pistisofía, que significa fe y sabiduría. Entonces, lo que hizo la Iglesia, poniendo a María Magdalena de rodillas, dejándonos con un Jesús célibe y con una madre virgen, es acallar la voz de la mujer, es ocultar, echar lejos la vida de mujeres virtuosas como María Magdalena, de mujeres que dieron todo por su misión y de mujeres con... Ella para mí representa el empoderamiento femenino, pero lamentablemente fue acallada no solamente ella, sino que también todos los textos que hacen referencia al vínculo de María Magdalena con Jesús, como también a la labor. Es la única mujer a la que se le atribuye un evangelio. Es María Magdalena. Su evangelio es precioso. Es un evangelio que nos habla del alma, nos habla de que el mensaje de Jesús es una vía de autoconocimiento para conocernos a nosotros mismos, para ser compasivos con el otro. Ella tiene un mensaje precioso. Y como acá leo que dice Esmeralda, claro, fue por miedo de que la energía femenina en realidad siguiera teniendo esta fuerza tan importante. Y por eso es que también estos textos apócrifos fueron catalogados como heréticos, como gnósticos, y fueron, gracias a Dios que se ocultaron, porque la orden había sido en el año 367, fue de destruirlos. Pero algunos monjes rebeldes, que se creen que pueden ser de un monasterio en la zona de San Pacomio, se cree que ellos fueron quienes, por temor a que se los destruya, los ocultaron en estas vasijas, donde se los encontró finalmente en el año 1945. Y cuando salieron a la luz fue un gran revuelo, porque estos textos, la palabra apócrifo significa oculto, no significa que hayan sido fraudulentos, significa que estuvieron ocultos durante muchísimos siglos. Y estos textos, a diferencia de los evangelios canónicos, no tienen un relato cronológico, no nos van a contar la vida de Jesús como cuentan los canónicos, que nos van a hablar de la anunciación, del nacimiento, nos hablan de la vida de Jesús o de la crucifixión, el descendimiento o la resurrección. Estos evangelios que se escondieron contaban las enseñanzas más puras de Jesús, contaban el vínculo que tenía Jesús con ellos, contaban el vínculo entre Jesús y María Magdalena. El evangelio de Felipe,
que acá Lorraine me pregunta si María Magdalena se casó y si tuvo hijos. El Evangelio de Felipe dice, el Salvador caminaba siempre, o al Salvador lo acompañaban siempre 3 mujeres. María, su madre, la hermana de su madre, y María Magdalena, su compañera. Y cuando Felipe escribe la palabra compañera, escribe una palabra que en griego es koinonos, y esa palabra significa consorte, es decir, esposa. Por otro lado, Felipe sigue y dice, María Magdalena era para el Salvador una esposa, una hermana, una madre, una amiga. El Salvador la besaba con frecuencia en la boca. Y esto está escrito en el Evangelio de Felipe. Probablemente el Evangelio de Felipe es el que hace las revelaciones más desafiantes, más choqueantes para cualquier persona formada en el catolicismo. Entonces, por un lado, si tomamos el Evangelio de Felipe, que hace estas referencias a que Jesús besaba a María Magdalena frecuentemente en la boca, si entendemos como muchos investigadores llegan a la conclusión que las bodas de Caná sin duda fueron el casamiento entre Jesús y María Magdalena, y en esas bodas de Caná donde la Virgen María toma un rol muy protagónico, porque es la Virgen quien se levanta a decirle a Jesús que se había acabado el vino. Y también es la Virgen María que le dice a las personas que estaban ayudando, a los mozos, a los sirvientes, les dice, hagan caso a todo lo que Él les indique. Entonces, ¿por qué la Virgen también tendría ese rol protagónico? ¿Por qué en ese casamiento estaban todos los discípulos? Estaban los apóstoles, estaba María Magdalena. Nunca se supo de quién fue ese casamiento porque no está escrito. Entonces, bueno, hay muchas versiones y ahí hay un espacio íntimo donde cada uno puede creer lo que sienta que resuena en su corazón. En lo personal, yo creo en la unión sagrada de María Magdalena y de Jesús, que ellos fueron estos complementos divinos. Creo que por eso la verdad de María Magdalena se tuvo que ocultar. Por otro lado, al ser Jesús un rabino judío, no nos olvidemos que Jesús, María Magdalena, la Virgen, eran judíos y Jesús iba a dar los sermones en el templo. Entonces, un rabino que no estuviera casado no podía entrar al templo. Y en el siglo I no era una herejía creer que Jesús estaba casado, y de hecho era lo que se esperaba, que estuviera casado y que dejara descendencia. Y por otro lado, realmente hay mucha información que podemos ir haciendo como todo un hilo conductor de que ellos realmente fueron complementos sagrados, fueron esposos sagrados. Y como acá de las Mercedes dice, exactamente, ellos fueron los esposos sagrados del Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, ya en el año 185, Orígenes, que fue un teólogo cristiano de Alejandría, él asocia a la esposa del Cantar de los Cantares con María Magdalena y al esposo con Cristo. Regresé. Ay, yo no paro de hablar, a mí no sé, yo sigo, porque la gente acá morosos, todos los que están, estoy como entre amigos. ¿Me escuchas? Te escucho. Hermana, habla, porque acá sostenemos la luz de María Magdalena. Vamos, Marisa, tú háblale, yo aquí sosteniendo desde la montaña. Vamos, que todos se enteren de María Magdalena. Claro que sí, claro que sí. Y estábamos hablando del Cantar de los Cantares, que el Cantar de los Cantares es el texto más amoroso, más erótico que tiene la Biblia. Es un texto que no habla de Dios. ¿Y qué hace un texto que no habla de Dios en la Biblia? Sigue, Marisa. Entonces, yo sigo. Entonces, el Cantar de los Cantares, ya como les decía, en el año 185, Orígenes va a asociar a la esposa del Cantar de los Cantares con María Magdalena. Y sabemos que el esposo es Cristo, es Jesús. La Iglesia le va a dar toda una interpretación teológica, porque un texto tan erótico, ¿cómo navegaba la Iglesia en esas aguas? Donde habla del encuentro íntimo entre el esposo y la esposa. Entonces la Iglesia va a decir, la Iglesia, los padres de la Iglesia van a decir, sobre todo Hipólito, por el 230, él va a decir,
Bueno, la esposa es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El alma del creyente. ¿Y quién es el esposo? Es Cristo. Entonces él dice, todo este diálogo que hay entre el esposo y la esposa no es más ni menos que un coloquio místico entre la iglesia, que es el alma del creyente, y Cristo. Sin embargo, Orígenes reconoce en María Magdalena este alma del creyente. Y lo mismo, en el año 1099, vamos a encontrar a San Bernardo de Claraval, un monje que fundó la Orden del Císter en el sur de Francia, que en todos sus sermones él hace referencia que el Cantar de los Cantares está asociado a María Magdalena. Y él dice, el prototipo de la iglesia, este modelo de alma, de mujer, de esposa, es María Magdalena. Entonces, todo este amor entre estos esposos sagrados que aparecen en este texto tan hermoso del Cantar de los Cantares, nos habla del amor entre Jesús y María Magdalena. Y algo muy lindo para también seguir el análisis del Cantar de los Cantares es que en el Cantar de los Cantares se habla de la novia morena, de la novia negra, la novia quemada por el sol. Y esta oscuridad que menciona como la novia morena o quemada por el sol, esa oscuridad está asociada a lo oculto. Es decir, que María Magdalena fue esa novia oculta, esa novia que se trató de silenciar. La oscuridad tiene que ver con esto. Y también el carbón es oscuro, el carbón es negro. Sin embargo, cuando lo prendemos, aparece la luz, nos ilumina, nos trae luz. Entonces, hay toda una simbología, sin lugar a dudas, que el Cantar de los Cantares trae consigo toda la historia de amor entre Jesús y María Magdalena. Ellos fueron estos esposos sagrados. El Cantar de los Cantares nos va a hablar también del hierogasmos o de la cámara nupcial. ¿Y qué es esto? La cámara nupcial y el hierogasmos era el ritual de la unción mesiánica. Y tanto en Lucas como en Juan se menciona que María Magdalena le hace las unciones a Jesús. Y por ahí ahora que tenés señal, cuento esto y cierro con esto y me preguntás, pero esto quiero contarlo porque es muy Suéltalo, suéltalo Lo voy a todo, Marisa. explicar. Fíjense esto, cuando María Magdalena hace la unción a Jesús, ella lo unge con un perfume de nardos. Y todos sabemos que cuenta el texto bíblico que María Magdalena echa sobre la cabeza de Jesús este perfume de nardos. Y Judas dice, en lo único que se fija es en lo costoso del perfume y dice, maestro, ella te está poniendo este perfume de nardos que es tan costoso. Con eso podríamos haberlo vendido y podríamos haber alimentado un montón de pobres. A lo que Jesús responde, a los pobres los tendrán por siempre, pero a mí no me tendrán mucho tiempo más. Y fíjense acá lo llamativo. A ninguno le llamó la atención que María Magdalena estuviera tocando en público a Jesús. En esa época hubiera sido considerado escandaloso que una mujer judía toque a un hombre, cualquier mujer y cualquier hombre, toque una mujer a un hombre en público. Lo único que les llamó la atención a los apóstoles era lo caro del perfume. ¿Eso qué quiere decir? Que la intimidad que había entre Jesús y María Magdalena, la familiaridad, a nadie le llamaba la atención. Entonces, algunos investigadores dicen, bueno, ¿por qué no se contó la verdadera historia? También puede creerse que no se contó este amor entre ellos dos porque se quiso preservar la descendencia de Jesús. Entonces, si se contaba que María Magdalena a los pies de la cruz estaba embarazada, y hay muchas representaciones donde se la ve embarazada, hubieran sido perseguidos aún más por las fuerzas del poder de Roma. Entonces, algunos investigadores dicen, bueno, los evangelios canónicos cuentan menos de lo que quisiéramos de María Magdalena para preservar la descendencia, ese linaje davídico, la descendencia de Jesús. Entonces, evidentemente, era claro que se necesitaba proteger a su descendencia. Entonces, podríamos interpretar que no se cuenta toda la verdad para preservar la estirpe de Jesús y su linaje sagrado. Pero bueno, lamentablemente,
yo no creo que en pos de eso hayan hablado de ponerla de rodillas como prostituta, aunque la Iglesia en el año 1965, en el Concilio Vaticano II, se retracta y quita la palabra prostituta, penitente y pecadora de toda la liturgia, cambian el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan Evangelista, y a partir del año 1969, María Magdalena es considerada santa, se sacan estas palabras tan peyorativas, pero hubo que esperar 1969 años para que le quiten el mote de prostituta y de pecadora y de penitente. Pero bueno, algo de justicia hemos tenido con nuestra amada María Magdalena. Y qué feliz que volviste, Patricia. Sí, sí, o sea, me pasé por todo el hotel, así hice hasta mis recargas ahí, por si acaso, pero bueno, ya estamos. Y qué bueno que te toqué justo en el tema con el Jesús, porque bueno, te voy a hablar desde mi punto de vista, que ellos también como pareja dejaron una huella energética importante, que es la huella de la llama gemela, Correcto. para que, digamos, esta es la época en la cual el femenino con el masculino tienen que unirse en, como, ya no con la vieja creencia, la vieja pareja que se peleaba, que la mujer por un lado, el hombre por otro lado, sino que en serio haya un complemento divino entre ambos. Entonces, tú, desde tu experiencia, desde tu investigación, ¿cómo lo sientes? Bueno, eso, mira, creo que en realidad el haber corrido a María Magdalena no solo la corrió a ella, corrió al divino femenino y nos corrió a las mujeres. Y esto que vos traes es tal cual, ellos dos fueron complementos divinos, ellos representaron el balance crucial entre el hombre y la mujer. La unión de lo divino femenino y el sagrado masculino. ¿Por qué? Además, porque lo femenino y lo masculino vive dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que amalgamar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, que están alejados del género, hombre y mujer. La parte femenina es la parte sutil, es la parte de la intuición, es la parte del alma, es la interioridad. La parte masculina es el orden, es más el apego a las reglas, es más lo que está asociado también a la fuerza, pero una fuerza sin agresión. Lo mismo que la mujer, la naturaleza femenina es sutil, pero no es débil. Entonces, dentro de cada uno de nosotros, tenemos que unir, y Jesús y María Magdalena eran los complementos perfectos. A mí me gusta porque hay Margaret Starr-Beer, que es una escritora, investigadora que yo adoro. Entonces, ella en sus investigaciones también dice, bueno, ella es la versión femenina de Jesús. Entonces, son estos complementos divinos, donde llama gemelas, sí, claramente, llama gemelas, y compartían la energía. Ellos en sus encuentros hacían un traspaso de energía mutuo. Y también me gusta porque es decir, bueno, para entender a Jesús hay que conocer también a María Magdalena. Y para conocer, por supuesto, a María Magdalena, saberla al lado de Jesús, en esa unión sagrada de almas que ellos tuvieron. Los dos fueron personas muy elevadas. María Magdalena tenía visiones. De hecho, hay una parte del Evangelio de María Magdalena donde ella cuenta, relata, y ella ve a Jesús y le dice, Maestro, hoy te he visto en una visión. Y Jesús le dice, bendita eres tú, María, más que cualquier otra mujer en la tierra, porque al verme no te turbaste. Tu corazón está más cerca del reino de los cielos que cualquiera del de tus hermanos. Entonces Jesús siempre enarbolaba, no sé cómo decir, hablaba bellamente de María Magdalena y de lo que ella era su complemento. Eran pares, eran iguales. Basándose en muchísimo respeto. Obviamente Jesús un ser iluminado. Y bueno, realmente eran complementos absolutamente sagrados. Me estoy quedando sin batería. Esperen que voy a enchufar. No Vamos, nos vamos, falta vamos, nada. sí, sí, sí. Pero vamos que la energía de Vamos, María vamos, vamos, que se Magdalena. puede ahí. María Magdalena. No, Grito femenino, chicos. no nos puede poner contra nosotros. Espérenme, ya vuelvo. No me di cuenta, la desenchufé
Ay, 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 esperen, esperen que ya vuelvo. Sí, Y no, ahora no veo sé, que ya no es apagó un la luz. canal recontra relajado. Cuando se nos va Totalmente, la acá señal, estamos. una continúa y Acá estamos, bueno, qué aquí feliz, qué feliz. Acá estamos. aquí están hablando, preguntando acerca de la magia sexual. Yo voy a hacer un Sí, pequeño comentario que una vez que tuve una ceremonia de ayahuasca, justo vi a María Magdalena y me mostró la magia sexual. O sea, me mostró como un poco los ritos que se hacían. Y bueno, antes de decirle a Marisa, yo que estudio todo este tema del Tantra, la magia sexual se logra en estados iluminados como María Magdalena y Jesús. Por eso ellos eran seres que estaban muy purificados. Quienes sí. deseen practicar esto tienen que purificar sus karmas, tienen que estar en perfecta alineación energía masculina con femenina, tienen que haber hecho mucho trabajo interior. Y bueno, cuéntanos, Marisa, acerca de todo esto que Sí, hablan de la escuela de Isis y toda la magia sí. sexual. Bueno, tenemos una referencia de que María Magdalena, a ver, porque mucho no se sabe de la familia de María Magdalena. Sí sabemos que era de la ciudad de Magdala, ella es Miriam de Magdala, haciendo referencia al pueblo en el que ella nació y vivió. Y sabemos que sus papás, lo sabemos por la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que se escribió en el año 1260, dice muchas barbaridades esa leyenda. Pero sí podemos tomar, sí, porque hay partes que es para ir a buscarlo a Jacobo y decirle dónde sacaste todo esto, pero bueno, pasó hace mucho tiempo. Pero sí, él nos habla y nos trae referencia de los padres de María Magdalena, que el padre se llamaba Ciro, que era un jefe sacerdote, que estaba subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén, y que su madre se llamaba Eucaris o Eucaria. Cuenta la tradición que, bueno, el padre era un noble sirio, ella venía de una buena familia, que el padre fue quien le enseñó a María Magdalena los salmos, que la formó espiritualmente, y que su mamá le rezaba a Isis para pedirle que la bendijera con el nacimiento de una hija mujer. Y sabemos que en esa época la veneración a Isis era muy grande. Entonces, bueno, esa hija que ella pedía que naciera fue María Magdalena. Según cuenta la tradición oral, también María Magdalena a los 12 años entra a formar parte de la escuela de sacerdotisas de Isis, al igual que la Virgen María. Entonces, María Magdalena fue una iniciada en la escuela de sacerdotisas de Isis. ¿Qué estudiaban ahí? ¿Qué aprendían? Bueno, ahí aprendían las escrituras, hacían círculos de mujeres, tenían prácticas espirituales y también todo lo que es relacionado a lo que se conoce como la magia sexual. La magia sexual, bien entendida, es este amor sagrado, es esta entrega íntima del cuerpo a la persona que uno ama verdaderamente y donde se puede dar, como vos bien decís, es un trabajo hasta alquímico, porque es un trabajo de intercambio también de energías. Y les voy a recomendar a todos, hay un texto donde describe todo con respecto a la magia sexual y a la vida de María Magdalena en estos años en la escuela de Isis, que se llama El manuscrito Magdalena, escrito por Tom Kenyon y Judy Sion. Ese manuscrito, si bien es una canalización, a mí me llegó, hará cosa de un año, probablemente si me hubiera llegado antes yo no estaba preparada para entenderlo, pero me llegó en un momento muy oportuno, por cosas que me estaban pasando a mí en mi vida personal, además, y lo pude leer, bueno, se los recomiendo porque realmente ahí cuenta todo el tema de la magia sexual, cómo es, lo explica perfectamente. Ella, María Magdalena, lo explica de manera muy amorosa. Entonces ella representa como dos serpientes, porque la serpiente está asociada al conocimiento, a la vida, a la salud, a la medicina y también a esta energía sagrada que se entrelaza, que es como si las serpientes, una dorada y una negra, la femenina y la masculina, se empiezan a entrelazar como el ADN, ¿vieron que hace que es como una espiral que se van entrelazando? Entonces, bueno, ese manuscrito detalla muy bien todo esto. Y yo creo que ellos tuvieron pocos encuentros, esto es una realidad, la vida que ellos tuvieron fue una vida dura. Si bien a mí me gusta rescatar el lado amoroso de ellos y luminoso, piensen en el siglo I,
Jesús perseguido, ellos tuvieron pocas oportunidades de encuentros íntimos, sí que los han tenido, pero se cree que pocos, porque además Jesús siempre estaban rodeados de mucha gente, por eso Jesús se retiraba a meditar en el medio de las montañas. Él siempre oraba al Padre en silencio y él necesitaba por momentos tener estos espacios de meditación y seguramente él también tenía visiones como María Magdalena. Entonces ahí hay todo un aprendizaje de cómo era la vida y de bajarlos a la realidad, porque los dos fueron seres muy iluminados, Jesús ni hablar, dos maestros ascendidos, pero también tenemos que pensar que caminaron por esta tierra, que fueron personas de carne y hueso, igual que nosotros, que tuvieron las mismas necesidades que nosotros y que tuvieron una vida difícil. Entonces, realmente, no sé, a mí me gusta esto de humanizarlos y de pensar, bueno, cómo fue la vida y cómo fue también la vida para ella después de Jesús, con un ministerio precioso, donde ella fue fiel a su misión, pero bueno, realmente el amor entre ellos fue en todas las dimensiones, en todas, la física, la carnal y también de un éxtasis espiritual. Aparte, igual en el Evangelio también mencionan que la energía femenina es la que contiene a la energía masculina. Entonces, el realizar estas prácticas era para que él pudiera, Jesús, alcanzar este grado de resurrección que va más allá de la propia naturaleza humana común y corriente. Exactamente, exactamente. De hecho, dicen que ellos, los dos, tenían determinadas prácticas, que a mí me gusta creerlo porque me duele menos la crucifixión, donde dicen que él estaba, claro, porque dicen que estas prácticas que hacían Jesús y María Magdalena estando juntos, por eso también ella ahí aferrada todo el tiempo a los pies de la cruz, es porque él, si bien tuvo sufrimiento físico, pero que una manera como de que este sufrimiento físico fuera un poco menor, es porque él podía elevarse y estar, no les digo en trance, porque yo no podría describirlo, pero dicen que justamente estas prácticas, este intercambio de energía que ellos sabían hacer, esta elevación espiritual que tenían, podría haberlo ayudado a él un poco más a soportar el dolor en la crucifixión. Claro, y ahí viene el papel protagónico de María Magdalena como mujer, como novia, y que ella haya venido y haya entregado también su propia conciencia, nos marca el camino ahora a las mujeres que, bueno, que tienen esposos, novios, para también apoyarlos en su propio proceso espiritual, porque ya la mujer ha tenido como su despertar de conciencia y ahora toca el masculino, ¿no, Marisa? Exacto, claro que sí. Y mira, ayer hablaba justo en un encuentro que hice con dos mujeres también muy espirituales y muy amorosas. Y yo les contaba esto, ¿no? Que yo felizmente recibo mensajes de muchas personas y de muchas personas que están con este despertar de conciencia, pero me escriben muchos hombres y ayer hablábamos esto. Y me escriben fascinados con María Magdalena y cómo María Magdalena llegó a sus vidas y cómo tocó sus corazones. Y si bien la espiritualidad está más eh, con la mujer es como más esta vasija de todo lo que es la vida espiritual. La mujer, bueno, hay un escritor que se llama, bueno, el del siglo XV, que se definía como mago y alquimista, Cornelio Agripa, que él dice que en la espiritualidad el sexo fuerte es la mujer, porque dice que en realidad es la mujer la que trae la vida. Entonces, él dice, en lo que tiene que ver con el espíritu, la mujer, y con la espiritualidad, la mujer es el sexo fuerte. Para mí no hay ninguno de los dos uno más fuerte que el otro. Somos complementos sagrados, iguales. El hombre y la mujer somos diferentes, sí, somos diferentes, pero cuando nos unimos las dos carnes en una sola, somos esa elevación de conciencia espiritual y somos uno. Y yo siento que tanto, como vos decís, la mujer está ya despertando a la conciencia, pero el hombre se está acercando muchísimo, cada vez más a la parte espiritual. Y a mí me da felicidad porque me escriben tanto hombres como mujeres por igual.
Y yo al principio tenía cierto sesgo, porque yo decía, no, a mí me van a seguir solo mujeres o voy a tener más intercambio con mujeres. Y me sorprendo y me maravillo de la cantidad de hombres que sienten el llamado también a la espiritualidad y que resuenan con María Magdalena. Y bueno, ahora hablando de los hombres, también sabes que se me ocurrió el tema de los templarios, porque bueno, los templarios eran los guardianes, ¿no? Del Santo Grial, de todo es la descendencia de María Magdalena, que es una orden Exacto. que aún sigue existiendo, quizás no tan públicamente, pero yo conozco a varios, a varios templarios así Sí, de corazón. sí, sí. Quizás tenga que ver con un recuerdo, ¿no? De todo esto, de los templarios, de todo este movimiento, que a ver si nos puedes ilustrar un poco más. Bueno, esto que vos decís de recordar, yo creo que cuando hablamos también de la elevación de conciencia y todo, es despertar, es empezar a recordar y empezar a, bueno, eso que recordamos, no sé, a mí me pasa que a veces se me repite una palabra, se me repite algo en la cabeza, o un nombre, y voy a buscar, digo, pero ¿de dónde por qué? ¿O por qué resoné toda la vida con Juana de Arco? Además de María Magdalena, por supuesto. ¿Por qué con Juana de Arco? ¿Por qué con Leonor de Aquitania? ¿Por qué los caballeros templarios? Yo hace como 20 años me fui a hacer registros akáshicos, porque yo me veía todo el tiempo con una espada en la mano, arriba de un caballo, con la cruz templaria. Y en todo me veía. Entonces un día dije, bueno, o yo estoy al borde del manicomio, o tengo que entender por qué tanta fuerza. No saben la cantidad de caballeros templarios que tengo en mi biblioteca acá arriba, en distintos tamaños. Y los, los caballeros templarios, si bien la historia nos cuenta que ellos tenían como misión custodiar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, custodiar el Santo Sepulcro y custodiar el Santo Sudario. Ellos tenían otra misión, oculta, desafiante. Ellos fueron lo que algunos investigadores dan en llamar el brazo armado de María Magdalena. Ellos fueron los custodios de sus reliquias, es decir, de su cuerpo, fueron los protectores de su descendencia, ellos fueron quienes custodiaron y protegieron a los cátaros, que fueron los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena en el sur de Francia. Entonces, los caballeros templarios se dicen que ellos veneraban una cabeza de mujer. No se sabe si esa cabeza de mujer que veneraban es la que hoy está en la Sainbaum, adentro de un relicario de oro, que es la calavera de María Magdalena. Entonces, los caballeros templarios tuvieron un rol impresionante. Fíjense lo que pasó con ellos. En el año 1209, la Iglesia Católica manda una feroz cruzada contra los cátaros, porque eran los descendientes de las enseñanzas de María Magdalena, y la Iglesia los trata de herejes. Eran un pueblo sumamente pacífico, conocidos como buenos hombres y buenas mujeres, y rápidamente el movimiento cátaro se expandió por toda Europa. Entonces la Iglesia en el sur de Francia no tenía ningún poder, ninguna injerencia, y era una zona donde los cátaros vivían en perfecta armonía con los judíos, con los cabalistas. Es la época del renacer de los cabalistas, es la época de los trovadores, del amor cortés, de una cultura brillante, alegre, pero que fue ahogada por la Inquisición. Entonces la Iglesia en el año 1209 empieza con la cruzada y la quema de los cátaros, hasta el año 1244. 35 años de quema constante de los cátaros en todos sus pueblos. La última gran quema en Montsegur queman a más de 200 perfectos cátaros. Luego, en el año 1306, Francia expulsa a los judíos. Más de 100.000 judíos son expulsados y el rey de Francia junto con el papa se quedan con todas las pertenencias, al igual que ya habían hecho con los cátaros. En el año 1307 empieza el ataque y la persecución contra los caballeros templarios. Y finalmente, en el año 1314, el 18 de marzo, el último gran maestro de los templarios, Jacques de Molay, es quemado. Él pide como último deseo ser quemado mirando a Notre Dame en París y se lo conceden. Pero lo que les quiero contar con este relato cronológico es cómo la Inquisición fue sacando y ocultando y matando a todos aquellos que mantuvieron vivo el legado de María Magdalena, porque ella representaba una amenaza por ser la esposa de Cristo.
Entonces, todos los que sabían la verdad y la fueron sacando a la luz y la fueron custodiando, fueron cayendo poco a poco unos a otros. Y así fue como la orden del Temple se terminó de apagar ese 18 de marzo de 1314 de manera pública, desde luego, aunque como vos muy bien decís, hasta el día de hoy la orden existe. Yo tengo también contactos con la verdadera orden del Temple que está en Jerusalén y que tiene sede en Londres, que tiene sede en París, en Bruselas y también en la Argentina. Entonces digo, bueno, si bien hay cosas que se mantuvieron ocultas, se mantuvieron y que hoy están saliendo a la luz. Gracias a Dios salen a la luz porque somos muchas las personas que nos interesa, las personas que vamos leyendo y contando. Entonces es como que esta luz, este amor sagrado de nuevo de Jesús y María Magdalena, otra vez nos viene a traer este balance entre lo femenino y lo masculino. Claro, y es lo que se viene, o sea, yo lo siento, siento que para eso sale María Magdalena ahora, para que podamos poner esta imagen femenina que no es solo la madre virgen, que yo amo a María, pero es como un poco, nos ponen la valla alta para las mujeres comunes y Muy corrientes, alta. demasiado, y ya podemos tener esta referencia de una mujer igual de iluminada que Jesús, que ambos estaban cumpliendo esta misión, no era solo Jesús, sino Exacto. también estaba María Magdalena, y que al final el mensaje era la unión sagrada y que nosotros también como esposos, novios, etcétera, busquemos esa unión sagrada, que es lo que ahora tanto necesitamos para que toda esta sociedad funcione. Exacto, totalmente, porque en realidad es volver al origen, es volver a la base, es volver al encuentro entre el hombre y la mujer, y en realidad es volver el encuentro al amor, en la forma en que cada uno lo conciba, ¿no? La manera, es poner amor como Jean-Yves Leloup, que también es un teólogo francés magnífico, que él analiza el Evangelio de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás, y también tiene un texto hermoso que se llama El abrazo sagrado, y habla de la unión sexual entre Jesús y María Magdalena, porque dice, a nadie le gusta imaginarse a sus padres en el momento íntimo ni a sus abuelos. Bueno, dice, a nadie tampoco le gusta pensarlo a Jesús en esa situación. Y su libro realmente es maravilloso. Pero eh, él dice, en definitiva, si tengo que resumir en una frase, el Evangelio de María Magdalena es poner amor donde no lo hay. Entonces, bueno, Sí, y de hecho, bueno, yo soy como que estudiante tántrica y uno cuando va en esta parte de la magia sexual solo piensa en el sexo, pero en la magia sexual lo más importante es el amor. Sin el amor, exacto. No, no, es que sin el nada, es puro rito, pura sí, pura técnica, pero no se prende nada. exactamente, exactamente. El amor es el motor de todo, absolutamente de todo. Ay, ¿puedo decir algo? Sí, dilo. Acá la veo que Blanca está preguntando por Juana de Arco y María Magdalena, por Juanita. ¿Le puedo contestar Ujú. un poquito? Sí, contéstale, contéstale. Porque, mira, Juana, que la amo también, otra que fue llegando a mi vida, Juana, yo creo que cuando me veía con la espada, me veía como Juana de Arco, blandeando la espada. Y en realidad, ¿cuál es el vínculo entre María Magdalena y Juana de Arco? Juana se cree, según la tradición oral, que es descendiente de una familia cátara. Ella nace en el año 1412 en Domremy, en un pueblito en Francia. Juana a los 13 años empieza a escuchar voces y esas voces ella las describe como la voz de Dios. Ella dice que es como la voz de un ángel que le empieza a hablar, una voz muy insistente, que bueno, le va hablando y le va contando un montón de situaciones. Y Juana nace en el seno de esta familia cátara. Todo lo que Juana aprende, lo aprende a partir de su madre. Es su mamá la que le enseña el Padre Nuestro, le enseña a rezar. Juana no sabía leer, no sabía escribir, pero Juana sabía de la descendencia sagrada, sabía del amor entre Jesús y María Magdalena. Entonces, otra que murió en la hoguera, al igual que los templarios, al igual que los cátaros. Entonces, si bien no lo vamos a encontrar en la historia oficial, de hecho Juana, cuando está antes de que la lleven a la hoguera
y la quieren convertir, quiere que se arrepienta de sus creencias y de esas voces que sus enemigos decían que sus secuestradores, los ingleses, decían que ella no escuchaba la voz de Dios, que escuchaba la voz del diablo. Entonces, cuando le quieren hacer firmar, bueno, que no te vas a vestir nunca más de hombre, que nunca más vas a liderar un ejército, que te vas a casar y tener hijos, y ella dijo, nada de eso va a pasar en mi vida, porque yo soy una sierva de Dios, yo soy la doncella, soy una doncella de Dios y vine a cumplir mi misión. Entonces, ella firma con una X. ¿Y qué es la X? La X es el camino de la iluminación, es el símbolo que utilizaban los cátaros para representar a la iluminación. Ellos decían que a través de la iluminación se llegaba a Dios. Entonces, también es que a partir de la Inquisición, esta letra, esta X, así, es que cuando nosotros hacemos un examen y nos va mal o contestamos una respuesta de manera errónea, ¿qué nos ponen? Nos ponen una cruz, una X. Y ya sabemos que esa respuesta estuvo mal dada. ¿Y de dónde viene? Viene de los cátaros, viene de la época de la Inquisición, que como para ellos la X era el signo de la iluminación, era el signo de la conexión espiritual uno a uno, sin necesidad de una iglesia, a partir de ahí es que la X es entendida como lo incorrecto. Y Juana de Arco, cuando dice de ninguna manera voy a afirmar esto, pone una X. Y la X es la X que nos dejaron también como legado los cátaros, de su descendencia, de esta iluminación, de este camino hacia Dios. Por eso es que también Juana tuvo este derrotero y tuvo esta vida, y también como ella era fiel a lo que ella sentía, fiel a sí misma, una mujer valiente, con coraje, igual que María Magdalena, es que bueno, como no la pudieron quemar en la hoguera como, como bruja, porque no pudieron comprobarle nada, la queman como hereje. Entonces de ahí el nexo entre María Magdalena y Juanita de Arco. Y bueno, tú nos estabas mencionando de los cátaros. Bueno, quizás hacer un resumen con respecto a los cátaros y sobre la leyenda ahora que ya estamos entrando al año 2021 para que la gente ahí se prepare, para que sepan que esta información no se está dando porque es una cosa al azar, sino porque es una preparación también para el próximo año y todo lo que ha dejado María Magdalena. Exacto. La profecía de los cátaros, vieron que todas las profecías son habitualmente apocalípticas, ¿no? Siempre las profecías nos dan miedo, no sabemos qué va a pasar. Bueno, la profecía de los cátaros no es nada más alejado del apocalipsis, porque en realidad es una profecía que nos habla de amor, es una profecía que está llena de esperanzas. Cuando matan al último perfecto cátaro en la hoguera en el año 1321, a Guillermo de Belibaste, él, estando en la hoguera, dice, dentro de 700 años el laurel va a reverdecer y los cátaros vamos a volver a la tierra. Y esta profecía de la cual él habla, en realidad es una profecía que lo que se dice que en el año 2021, que se cumplen los 700 años de esto que ocurrió y de la muerte de Guillermo de Belibaste, nos dice que la iglesia del amor va a ser proclamada nuevamente. Esta iglesia del amor que es totalmente diferente y opuesta a la iglesia de Roma. Y fíjense que amor es Roma al revés. Y esta iglesia no es ni más ni menos que la iglesia de Jesús y María Magdalena. Iglesia Wow. entendida como comunión, como comunidad, porque eso es lo que significa la palabra iglesia en griego, que viene de la palabra eclesia. Entonces, significa comunión. Común, unión, es vivir en comunidad. Entonces, ellos nos hablan, la profecía nos habla de volver a la iglesia del amor, a volver a la iglesia de Jesús y María Magdalena, de este camino de autoconocimiento, de compasión, de cuidado al prójimo. Ellos hablan de cuidar al medio ambiente, de cuidar a la madre tierra, que nos da todos nuestros recursos. Ellos eran una sociedad avanzada, compartían sus bienes, compartían los alimentos, cuidaban al prójimo, eran una sociedad muy pacífica y ellos dicen algo que a mí me encanta de toda la profecía, que es preciosa, dicen, la iglesia del amor saluda a todos aquellos que abrieron el camino, pero que pagaron el precio.
Y cuando ellos hablan de todos los que abrieron, hablan de todos los maestros espirituales, hablan no solamente de Jesús. Pero cuando ellos dicen a todos aquellos que abrieron el camino, pero que pagaron el precio, Jesús pagó el precio, igual que los cátaros pagaron el precio, igual que María Magdalena pagó el precio, igual que Juana de Arco pagó el precio. Todos pagaron el precio por abrirnos el camino espiritual. Y ellos dicen que llegó el momento de la transmutación, de una transmutación suprema, del último acto alquímico, de un retorno voluntario al todo. ¿Y qué es el todo? Es volver a la espiritualidad, es volver a dar espacio en nuestra vida a la espiritualidad, a la divinidad, como cada uno la conciba. Por eso hablan de espiritualidad y no de religión. El catarismo no era una religión, era una forma de vida. Ellos decían, nosotros vivimos la fe, la ponemos en práctica. Ellos no tenían dogmas, ellos decían, nosotros no necesitamos iglesias, no necesitamos templos de piedra, porque ahí adentro no está Dios, Dios está dentro nuestro, todos somos chispas de Dios. Entonces decían, no vayan a buscar a Dios a un templo, no lo vayan a buscar a una iglesia o a una catedral, porque ahí no lo van a encontrar, porque Dios está dentro de cada uno, nosotros somos la divinidad. Somos esa chispa divina de Dios habitando en nuestra alma. Bueno, la profecía cátara es esto, ¿no? Nos dicen que vamos a volver ellos dicen, la raza humana solo va a cambiar si creen en el poder del amor. Entonces, si damos espacio a la supremacía del amor y al poder que tiene el amor, en cada cosa que hagamos, ¿no? Hacernos un té, hacerlo con amor. Dar una palabra al vecino, hacerlo con amor. Ayudar al prójimo, no juzgar. Es lo básico, en realidad es lo básico, que tanto se ha ido perdiendo, ¿no? Pero bueno, es eso. Básicamente, esa es la profecía de los cátaros. Es una profecía de amor. Sí, y bueno, también añadiendo a lo que dice Marisa, las profecías, si bien están ahí lanzadas, nosotros tenemos que ayudar a cumplirlas, como lo está haciendo Marisa, porque escuchó el llamado y comenzó ahí a divulgar en todos lados a María Magdalena. Entonces, está haciendo la profecía que se realice. Y eso todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que vibrar en amor. No es algo que solo lo haga, no sé, Marisa o yo, que estamos aquí al otro lado. Todos tenemos que estar encarnando este amor, encontrando esa divinidad dentro de nosotros, porque en sí la era de Acuario, añadiendo a lo que yo siempre hablo, es la era de la libertad. Entonces, vamos a tener libertad. ¿Y qué es la libertad? La libertad es que seamos libres de expresar nuestra divinidad, tan individual que es, somos seres tan distintos, no hay alguien igual a mí, ni a ti, ni a nadie en el mundo. Tenemos que encontrar esa divinidad dentro de nosotros y bueno, hacer que la profecía se haga realidad. Entonces, bueno, ya se está Exacto. acabando el tiempo. Marisa, muchísimas gracias. Por favor, volvamos a hacerlo Sí, porque seguro hay Patricia. mucha información que dar aquí. La gente, yo ya le di cátedra de María Magdalena como para Mira, que tú vinieras y con todo ahí no, mira, la estoy reprogramaras a todas las encantada, chicas y a los chicos. encantada, encantada con una genia total vos, encantada con este encuentro, muy feliz realmente. Y el único pedido, y tiene que ver con esto que vos acabás de decir, cada uno de nosotros hoy somos apóstoles. El ser apóstol, y lo corro de la religión, la palabra apóstol significa enviado. Entonces, cada uno de nosotros, yo empecé hablando de María Magdalena a mi familia que la torturé, hablándoles de María Magdalena por años. Los magdalenicé a todos, a mis amistades, en el trabajo. Yo estaba en mi trabajo, bajábamos a almorzar con mis compañeras y mis compañeros y hablábamos, y che, ¿qué hiciste vos el fin de semana? Esto, el otro. Y yo decía, no, ¿saben que yo leí un libro? O justo volvía de un viaje y les contaba, miren, estuve donde vivió María Magdalena. Es uno a uno. A mí, haya una persona delante o mil, yo hablo con el mismo amor y con la misma pasión. Entonces, seamos evocadores. Cuando Jesús estaba en el medio de las montañas, ¿cómo lo escuchaba toda la multitud? No podían todos escucharlo a Jesús y no había parlantes en la época de Jesús. Entonces, ¿cómo hacían?
los apóstoles se iban poniendo entre la multitud y lo que Jesús decía lo iban repitiendo para que todos pudieran escuchar. Porque si no, la multitud que lo seguía a Jesús era tan grande y en el medio de la montaña, un espacio tan abierto que no llegaban a escucharlo. Entonces, seamos evocadores, llevemos el mensaje. Si algo de todo lo que conversamos hoy, bueno, yo hablé un montón, pido perdón, porque mi mamá No, siempre me Marisa, dice, mi como yo mamá te está dije, por yo te ahí. escuché todas tus charlas, así que me gusta escucharte. Miren, ahí está mi mamá escribiendo, dice, doy fe, pero vos, mami, que te amo con todo mi corazón y que sos mi modelo, mi mujer súper todoterreno, mi mamá siempre me decía, a vos si te dejan hablar no te matan, ¿eh? Así que bueno, vos criaste a esta hija, Marta Ventura, así que bueno, acá está Es tú, por el... estupendo, que necesitábamos que alguien hablara y que alguien soltara toda la sopa, porque claro, o sea, Marisa, haberte puesto enfrente, hablar de María Magdalena, ser como una precursora en Latinoamérica, porque yo no conocía a nadie en Latinoamérica que hablara de María Magdalena y tú lo hiciste y en un año creciste y estabas en todos lados, entonces, gracias a eso que dejó tu madre, ahora podemos hacer la profecía también. Que así sea realmente. La verdad que los cátaros ya estamos en la tierra, como dice la profecía, y el laurel está reverdeciendo. Sé que el 2021 va a seguir siendo un año con desafíos, pero no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Y si cada uno trabaja en su proyecto de vida, en su proyecto personal, y ponemos amor, y ponemos energía, eh, las cosas van a fluir y vamos a tener un buen año. Tengamos fe que vamos a tener un año mejor que el que estamos dejando, que bueno, bastante desafío ya nos trajo. Y si salimos airosos del 2020, tenemos que tener un 2021 próspero. Así que bueno, gracias, Ay, gracias porque feliz con este encuentro. Yo también, mami, honrada de ser tu hija, muy, muy honrada y agradecida a Dios de ser tu hija y la hija de papá también. Así que bueno, gracias, gracias por este espacio y gracias a toda la gente hermosa que nos acompañó, que me fueron dando ánimo para que yo siga hablando. Así que bueno, felices fiestas para todos. sí, Marisa, bienvenida porque esta página es de gente así ya recontra despierta y ya siempre vamos a estarte recibiendo con los brazos abiertos para que sigas hablando de María Magdalena. También recuerden que podemos seguir apoyando a Marisa comprando su libro, Sol entre ellos, que está en Amazon. No, el libro, mira, todavía como soy novata en esto, pero el libro está en se puede comprar en una página que es www Ujú. y se escribe Jochma Libros, J-O, Jochma, las dos veces con J, jochmalibros.com. Así que está disponible ahí, bueno, en mi página o en Instagram, ahí si gustan, me pueden seguir y ahí está toda la referencia. Así que bueno, gracias, muy honrada, muchísimas gracias y bendiciones para todos, la verdad. Gracias. Gracias, sí, a todas las personas que se han conectado también, que mientras, bueno, yo estoy en la montaña también haciendo mi retiro como Jesús, que mientras me desconecté estuvieron apoyando a Marisa, muchísimas gracias, porque lo más importante es que el mensaje se dé, tienen a Marisa como referente, y bueno, muchas gracias a ti, a María Magdalena, que hace esto posible, al creador, y ya Ya lo habrá creo. una siguiente oportunidad, ahí te voy a invitar, Marisa, ¿ya? Cuando gustes, contás conmigo. Un placer este encuentro. Un placer. Igualmente, y ahí vamos para que la iglesia cátara vuelva ahí del amor. Vamos, vamos. Todos unidos en amor, vamos. Ya lo Así que creo, gracias ya lo creo. chicos, gracias a todos y bueno, ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao, chao, Gracias. Chao. chao.